puede ser que estén atrasados, voy a ir un poquito más lento, pero igualmente la clase es corta, ustedes ya lo tienen en el TP, así que vamos a tocar los 4 o 5 puntos y al final vamos tocando las diferentes dudas que tengan. Es muy simple, este es un TP básicamente práctico que habitualmente lo hacen en el laboratorio. Lo bueno de este TP es justamente la práctica, pero bueno, en este contexto pandemia, COVID-19 es un poco complejo, ¿no? Bueno, yo soy Ignacio Saber, ahí la N está de más. Soy docente de fisiología humana en la universidad y bueno, vamos a dar inicio de la clase. En realidad vamos a tocar los 4 o 5 puntos, vamos a contestar las preguntas una por una y vamos a ir viendo cuáles son las dudas. Hay un punto del que habla sobre la práctica de retracción y de retracción del coágulo, el último punto. Ese es muy de práctica, así que no lo vamos a tocar puntualmente porque hace preguntas específicas de la unidad temática, o sea, de la unidad práctica, por lo tanto ese no lo vamos a tocar. Pero básicamente se van a tocar todos los temas. Si vamos para adelante, vamos a ir, si me dan el ok, vamos para adelante. Que yo ya creo que son y cuarto, ya creo que no se van a conectar más gente. Así que bueno, el último. Y arrancamos. Bueno, es la unidad temática de hemostasia. La anteúltima, o la última. Esos son los objetivos de la unidad temática. Básicamente explicar los mecanismos de hemostasia y en qué consiste cada uno de ellos. Conocer la cascada de coagulación. Creo que los dos temas de hemostasia que ustedes tienen que conocer es la cascada de coagulación y cómo trabajan las plaquetas. Bueno, interpretar la acción de los anticoagulantes, describir las pruebas del laboratorio que pueden utilizarse para evaluar la hemostasia, plantear hipótesis. Bueno, esto es lo que tienen que hacer el trabajo en casa, pero básicamente lo que seguramente si ustedes ya tienen hecho esto, las hipótesis las han planteado, han intentado buscar el tema de las respuestas que encontraron, que son bastante sencillas, y bueno, reconocer los elementos básicos del laboratorio, que eso no lo vamos a poder discriminar acá. Y bueno, avanzamos. La prueba del torniquete o la del lazo es la primera prueba que se toca. Bueno, el procedimiento es con un manguito a presión y lo que se realiza es aplicando una presión en el antebrazo con el manguito del manguito de presión, que puede ser un manguito o una liga a presión o puede ser el manguito del tensiómetro, que bueno, se sitúa entre las presiones sistólicas y diastólicas y se mantiene durante 5 minutos. Se examina posteriormente la zona distal del manguito para observar si se han producido petequias. Entonces, las preguntas que se dicen, ¿qué son las petequias? Las petequias son como pequeñas manchas que están en la piel, que pueden aparecer en todos lados, pero lo que uno quiere buscar en la prueba del lazo es que estén en el antebrazo. ¿Tá? Las petequias tienen un tamaño específico, son creo que entre 1 milímetro y 3 milímetros, creo, si no mal recuerdo. Y esa la puede diferenciar si ustedes ya han visto en el TP y han leído algún trabajo práctico, algún capítulo de hemostasia, que tenés equimosis y púrpura, que se diferencian básicamente por el tamaño. Que son prácticamente casi la misma fisiopatología, pero depende también del tamaño de la lesión. Entonces se diferencian entre equimosis, petequias y púrpuras.
Bueno, como dice ahí, son las manchas redondas pequeñas que aparecen en la baja de la piel y son como consecuencia de fragilidad o ruptura capilar. ¿Mm? La prueba del torniquete es, como dice ahí, es un examen que evalúa la fragilidad de los vasos sanguíneos a nivel capilar, básicamente. O sea, lo que se entiende es que si uno genera presión en el antebrazo, en el brazo, perdón, todo lo que esté o sea, de forma distal, va a generar una presión tan significativa que no vas a poder tener retorno venoso y esa presión que te genera en el retorno venoso va a impactar en el capilar y ese capilar que uno tiene se rompe. Hay un valor normal y un valor anormal. ¿Es un método específico? La respuesta es no, porque en realidad lo que está evaluando es toda la cascada de la coagulación en líneas generales. O sea, se ve la ruptura del endotelio, cómo trabaja las plaquetas y la cascada de coagulación, de los factores de coagulación, que uno no puede distinguir si es el factor 8, si es el problema del factor de von Willebrand, si son las plaquetas o si es disfunción endotelial. ¿Tá? O sea, esta prueba del torniquete lo que ve es básicamente, en líneas generales, esto. ¿Tá? ¿Y cómo funciona? ¿No? Una de las cosas que se ha utilizado mucho eh, esta prueba del torniquete es en centros muy caribeños, que está el Aedes aegypti, que por ende tenés el virus del dengue, que genera una fiebre hemorrágica. Se utiliza mucho como prueba sensible para ver si la tenés o no lo tenés, porque justamente el virus genera problemas hemorrágicos. Entonces, si es positivo, te puede, te puede dar un test de sensibilidad para el dengue. Esto es nota de color, ¿no? Lo tiene que saber. Bueno, acá dice que el valor normal, el conteo de petequias en un área de 10 centímetros cuadrados, o sea, 10 centímetros para arriba y 10 centímetros para el costado, no debe ser superior a 30, y si es por arriba de 30, es igual a positivo. ¿Está? Después Profe, el tiempo perdón, es... una Sí. consulta. En el video decía que los valores normales son de 0 a 10. Entonces, ¿en realidad sería de 0 a 30? Bueno, también depende de la bibliografía donde la busques. Yo lo que busqué en algunos artículos científicos decía hasta 30. Bueno, si en el video que ustedes le postearon en el TP dice hasta 10, se toma lo de la cátedra que es hasta 10. ¿Está? Ah, buenísimo. Gracias. Está bien. Las preguntas lo hacemos al final, ¿dale? Y vayan anotándolas, porfa. El tiempo de sangría, que vos el tiempo de hemorragia, hay dos tipos de métodos. Lo que también acá trata de evaluar básicamente es también cómo funciona la coagulación. Fíjense que tienen lancetas, un cronómetro, alcohol, algodón y papel absorbente. Lo que hay que hacer en el lóbulo de la oreja, o sea, en la parte de abajo de la oreja, se limpia con alcohol, se usa una lanceta que se haga una punción de aproximadamente 4 milímetros, y a partir de ese momento se empieza a tomar el tiempo, y con el papel absorbente cada 30 segundos lo que se va tomando es la gota que se va formando. ¿Tá? Y eso lo que les permite saber básicamente es cuánto tiempo tarda en detener la hemorragia. Eh, ¿Qué se evalúa con este método y cuáles son sus valores normales? A ver, un poco lo que se está queriendo ver es básicamente los vasos, las plaquetas y la formación del coágulo, el tapón plaquetario, es el primer tapón que se hace de plaquetas para evitar que siga sangrando, para evitar que haya un mayor sangrado. ¿Tá?
Y lo que se hace básicamente, ahí el dibujo que tenemos a la izquierda es cómo se hace vendría a ser el test de Duke. Y bueno, ahí de abajo tenemos las plaquetas, pero uno no puede distinguir, no puede distinguir cuál es el proceso, y si es sensible o si es muy específico este test. Es en líneas generales. Perdón. El tiempo es aproximado, depende de la bibliografía, entre 1 a 4 minutos, hay otros que dicen 6 minutos, pero no pueden superar los 6 minutos, que eso es el tiempo o el valor normal. ¿Tá? Después tenemos el tiempo de coagulación de sangre entera, o sea, lo que se hace básicamente es extraer la sangre por punción venosa y retirar la aguja. A ver, se saca sangre, se saca la aguja de donde se extrajo sangre, se comienza a registrar desde ese momento y la sangre se pasa a unos tubos, se llena la cantidad de 0,5 mililitros a 37 grados y a partir de los 3 minutos se mueve suavemente un tubo cada 30 segundos, porque son 4 tubos que se tienen que completar, y lo que se hace es contabilizar el tiempo que tarda básicamente hasta verificar la coagulación. Y se hace un promedio en el tiempo de los 4 tubos. Si uno tardó 2 minutos, otro tardó 4 minutos, otro tardó 3 minutos y otro tardó 7 minutos, bueno, se toma, se hace la sumatoria y se hace un promedio. Básicamente, ustedes conocen cómo hacer un promedio, es un promedio. Ese tiempo y ese es lo que corresponde. Bueno, es una evaluación global del sistema de coagulación. Acá vieron que no se está viendo el tapón, el tapón plaquetario. Básicamente es la coagulación puntualmente. Sirve para monitorear algún tipo de tratamiento, como la heparina. Y bueno, se utiliza como screening prequirúrgico. La verdad es que todos estos son test que no se utilizan más. ¿Tá? Son como para que ustedes entiendan cómo son los procesos de coagulación y qué test que se utilizaban anteriormente van evaluando diferentes métodos, pero no son específicos. No evalúan qué factor se está evaluando o no evalúa qué tipo de vía en la cascada de la coagulación en la hemostasia secundaria se está afectando. ¿Bien? Bueno, esta es la relación que hay entre el tiempo que se tardan el sistema procoagulante y los inhibidores fisiológicos o adquiridos, como la heparina, influyen en la formación del coágulo. Es básicamente eso, o sea, como les decía, es la evaluación global del sistema de coagulación. El sistema de coagulación tenemos tanto el sistema procoagulante y los anticoagulantes o los inhibidores de la coagulación, básicamente. ¿Bien? ¿Cuánto tarda aproximadamente? A 37 grados, entre 7 a 15 minutos, a temperatura ambiente a veces puede tardar un poquito más. Prueba de retracción del coágulo, ese es otro test que lo que se hace es sacar sangre de punción venosa también. Se colocan 2 mililitros de sangre en un tubo de hemólisis y se deja coagular. Una vez formado el coágulo, se mantiene el tubo a 37 grados, se observa periódicamente hasta la aparición del líquido entre el coágulo y la pared del tubo. ¿Qué es el líquido que se exuda? Es suero, es todo el líquido más proteínas que no tiene elementos formes, o sea, células, ¿estamos? Y ¿cuál es su composición? Es un poco lo que le explicaba recién, de dónde proviene, de la misma sangre. O sea, acuérdense que la sangre está compuesta por elementos formes, que son toda la serie roja, la serie blanca, más las plaquetas, y después tenés las proteínas, los otros elementos como los iones, la glucosa, y después tenés agua. Lo que vos vas a ir viendo es el coágulo, que son todos los elementos celulares formes,
y después el resto son el suero, agua con proteínas y los otros elementos. Lo que se consolida es el coágulo hemostático, porque bueno, se tocan las paredes del tubo de hemólisis, y lo que se hace, se libera una cascada de coagulación, como toda la cascada de coagulación que sucede. Pero acá se ve cómo también participan las plaquetas, las proteínas plaquetarias, cómo se funciona el magnesio, ATP, las enzimas, el fibrinógeno y el hematocrito, ¿está? ¿Cuánto dura? Entre 1 hora a 24 horas se puede dejar esto, y uno va a ir viendo diferentes estadios a medida que va pasando el tiempo. Y esto, si ustedes se fijan acá en el gráfico, bueno, en el gráfico acá tenemos los glóbulos rojos, tenemos las plaquetas en verde, los leucocitos en amarillo y azul, y la red de fibrina alrededor de ellos interconectándose, ¿está? La retracción ocurre por la interacción entre los pseudópodos de las plaquetas, las hebras de fibrina, y con el fin de generar el cierre del vaso injuriado para prevenir futuras pérdidas de sangre. Un poco lo que decía. ¿Cambia el aspecto del coágulo con el transcurso del tiempo? Sí. Porque a medida que pasa el tiempo, se genera hemólisis y hay cambios en el grupo M. Acuérdense que eso lo van a ver, no sé si ya lo vieron o lo van a ver más adelante. Acuérdense que en la hemostasia hay mecanismos activadores, moduladores e inhibidores de la coagulación, y la parte fibrinolítica, ¿bien? Esto, a ver, me fui uno más adelante. Los mecanismos activadores son, vamos a poner la ruptura de un vaso sanguíneo, eso es un mecanismo activador. La presencia de colágeno subepitelial o subendotelial que aparece, ese es un activador, ¿bien? De la coagulación. Y después existen moduladores e inhibidores. Los moduladores son aquellos que producen o favorecen a que se produzca la coagulación, y hay algunos otros factores que inhiben la coagulación. Ustedes tienen que saber que la hemostasia se puede dividir en 2 fases. La fase de acá arriba, que es la hemostasia primaria, que es la que principalmente trabajan las plaquetas, y que esas plaquetas es gracias a la exposición del endotelio, de la capa subendotelial, con la exposición de colágeno, empiezan a activarse un montón de mecanismos y factores activadores del tapón plaquetario, como que ahí tenés también el factor de von Willebrand, ¿tá? Que es recontra conocido, y empieza a liberarse sustancias de forma paráquina hacia diferentes sustancias. Fíjense que el factor 5, las prostaglandinas se liberan, el fibrinógeno se libera a través de la activación de las plaquetas. Y una vez que se activan todos estos moduladores de la coagulación, lo que sucede es una hemostasia secundaria, que es toda la vía que se hace de cascadas de proteínas y activación de esas proteínas para llegar a que el fibrinógeno se transforma en fibrina, y esa fibrina genera polímeros de fibrina y genera el coágulo de sangre. ¿Bien? Fíjense que si ustedes dividen la cascada de la coagulación, tenemos el fin común, que es el factor 10. El factor 10 activado, que tiene que estar sí o sí presente el calcio, la protrombina a la trombina, y de la trombina activa al fibrinógeno, que se transforma en fibrina, y esta forma la red de fibrina. Y si uno divide en la parte superior del gráfico, uno ve que tenés una vía intrínseca y una extrínseca. La vía extrínseca es todo la que se genera a través de agentes agregados afuera, ¿tá? Y que tenés el factor 7 principalmente, y después la vía intrínseca, que son a través de activación de proteínas, ¿bien? Que ahí tenés el factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12, ¿está? Acuérdense que tenés el factor 5 es la trombina, y el factor 2 es la fibrina.
Bueno, y como última parte, la aplicación bioquímico clínica, fíjense que este es un coagulograma normal, es lo que se solicita cuando uno pide coagulograma, cuando ustedes lo vayan a pedir cuando ya sean médicos. Fíjense que acá tienen el tiempo de coagulación, que es el método Lee-White, que ese está descrito previamente. Acá tienen después el tiempo de sangría, el método de Duke, ¿está? Y luego empiezan a ver el recuento de plaquetas para saber cuántas plaquetas tenés. Si vos tenés muy pocas plaquetas, el tapón plaquetario no se te va a hacer porque es una cuestión de qué cantidad de plaquetas que tenés. Y después hay dos estudios, que es el tiempo de protombina, o el TP, y después el KPTT. El TP y el KPTT lo que evalúan son las diferentes vías de los factores de la hemostasia secundaria, la vía extrínseca y la intrínseca, y lo que evalúa el tiempo de protrombina es la vía extrínseca, el 2, el 5, el 7 y el 10, ¿tá? Y la vía intrínseca está medida por la KPTT. La KPTT mide, o sea, el KPTT mide la vía intrínseca, que es el 2, el 5, el 8, el 11, el 9, el 11 y el 12. Estas dos, el TP y el KPTT, se utilizan mucho para ver diferentes medicamentos, como por ejemplo, el KPTT se utiliza mucho para la heparina, que es el que se te prolonga cuando vos le damos heparina a nuestros pacientes. Es un inhibidor de los productos, de algunos productos de la vía intrínseca. Y después el TP se utiliza mucho para aquellos inhibidores de la vía extrínseca, que tenemos el acenocumarol, que es el más frecuente, o la warfarina. ¿Está? Entonces, con esto básicamente se termina el TP, y ahora dejo a preguntas para que ustedes anoten todas sus dudas y podamos ir cerrando el tema. ¿Bien? Abro micrófono y vamos para adelante. Profe, yo no entiendo en la prueba de la retracción del coágulo por qué se hace esa diferencia digamos, del tiempo en que se forma el coágulo, si los tubos siempre están siempre están en el baño María a calor. ¿Se entiende? Sí, justamente es para darle o sea, el baño María a calor a 37 grados, lo que te está tratando de replicar es una temperatura normal del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que uno quiere hacer es, si vos le das mucho frío o le das mucho calor, acelerás procesos tanto catabólicos, o sea, enzimáticos, ¿está? O los enlenteces, ¿bien? Acuérdense de termodinámica, de bioquímica o física, que si vos aplicás más calor o menos o más frío, enlenteces o acelerás procesos enzimáticos. Entonces vos lo dejas a 37 grados para tratar de dejar una condición estandarizada y que se asemeje lo más cercano a el cuerpo, a la temperatura del cuerpo. Básicamente es por eso. Siempre tiene que estar en calor y ver cómo responde el tiempo de retracción del coágulo. ¿Y tiene algo que ver esto de sacarlo cada 30 segundos y deslizar la sangre? ¿O no tiene nada que ver? No, ¿dónde lo de los 30 segundos? Te estoy compartiendo vos me estabas preguntando me preguntaste sobre la prueba de retracción del coágulo. No, me equivoqué. Era la prueba 2, la del tiempo de coagulación de sangre entera. Era esa. A ver. Bueno, a ver, ¿y cuál es la pregunta puntual? Claro, que son 4 tubos y el primero se va sacando cada 30 segundos para comprobar que se haya formado el coágulo, ¿no?
Pero los otros tres siguen estando en todo el momento en el calor y por eso no se coagulan todos juntos. Esa es mi duda. No, porque vos lo que estás intentando hacer es que vos no podés. A ver, vos lo que. Como no es un método estandarizado, o sea, vos con una sola medición no podés sacar una conclusión, por eso sacan cuatro tomas y se mueven cada tubo cada 30 segundos, ¿está? Se toma el tubo 1 cada 30 segundos y así lo vas haciendo con los 4, ¿me entendés? Ah, claro, porque en el video explicaban que primero se hacía con el 1 y después se hacía con el 2 y después con el 3. Entonces Claro, lo vas haciendo así, se hace así, en la misma toma, toc, 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 y entiendo se va haciendo así, ¿no? Es lo que entendí. Profe, ¿y por qué varía tanto el tiempo si se supone que la sangre se sacó en el mismo momento? Justamente porque o sea, capaz que no encontraste eh, tantos factores de coagulación en lo que sacaste, capaz que algo se te coaguló la sangre cuando lo pasaste, por eso se toman varias muestras, ¿me entendés? Para que ese factor de que si, ponele que sacaste un poquitito de sangre y la puntita se te coaguló y se te entró en el primer tubo, por darte un ejemplo tonto, pero es un ejemplo al fin, vos no vas a tomar como, como un factor como un factor o un tiempo de coagulación de sangre entera ese, porque justamente tuviste un pequeño desperfecto. Entonces lo que se hace es justamente las 4 para justamente eh, realizar varias muestras y tratar de sacar un promedio. Por eso es la gran variabilidad que tiene, ¿no? Profe, yo tenía la duda a qué se refería con que si el procedimiento era sensible o no. Sensible es si determina alguna, o sea, lo que te quiere decir si es sensible es si te detecta un trastorno específico de la coagulación. Por ejemplo, tenés déficit de factor de von Willebrand. Este método te sirve para detectar si tenés una alteración del factor de von Willebrand. No, no te sirve. Pero capaz que está alterado, entonces te orienta. ¿Está? No es un factor, no es un método sensible que va a decir, ¿sabes qué? Tu problema está en el factor 5 de la coagulación. ¿Me entendés a lo que voy, no? En este caso, entonces, no sería sensible porque evalúa globalmente el sistema de coagulación, Sí, no cosas específicas. claro, si vos te pones a ver, fíjate cómo es el método. Vos no estás midiendo específicamente la concentración del factor de von Willebrand. ¿Está? Vos estás midiendo, sacaste sangre completa y la tiraste dentro de un tubo. Bueno, ¿en cuánto se coagula? Bueno, y ahí entra la activación de las plaquetas, entra la activación de las plaquetas más la cascada de coagulación, tanto puede ser por la vía intrínseca, como también se pone en contacto con un material extraño, algunos factores de la coagulación, y se empiezan a activar la cascada extrínseca. Entonces vos no sabés cuál es la alteración específica y sensible, ¿está? Pero sí te da una orientación muy general de que la coagulación está alterada. Buenísimo. Y tenía una duda más, y era el último punto. Que busqué a qué se llamaba un coagulograma completo, pero me aparecieron como distintas cosas, entonces no me quedó bien claro. El coagulograma completo es el que tenés ahí. Ah, ¿es este entonces? Sí. Ah, buenísimo. Gracias. Profe, Sí. el suero que queda después de esperar sería un sobrenadante. Claro, si vos lo dejás y te dejas el botón, lo que vas a encontrar, y si ¿cómo se llama? En la maquinita que gira, centrifugás, esa es la palabra,
lo que vas a empezar a hacer es, se ve muy claramente la separación del sobrenadante. En realidad se llama sobrenadante cuando vos lo centrifugás, ¿me entendés? No cuando lo dejás librado al azar, como lo dejás en el tiempo de retracción del coágulo. El sobrenadante lo que hace es, con la centrifugación, los girás a un cierto velocidad para que todos los elementos más pesados, llámense células, ¿tá? Células, o sea, células de linfocitos, leucocitos, hematíes y las plaquetas, que son elementos mucho más pesados, se vayan al botón del tubo y todo el resto quede arriba. Entonces, por eso vos lo llamás sobrenadante. En este caso no lo llamarías sobrenadante porque vos no lo centrifugaste, ¿me entendés? Si lo centrifugaste, queda como sobrenadante. Ese es un término igualmente, de todas formas, muy bioquímico. Profe, yo tengo una duda con la vía extrínseca y la intrínseca. No entiendo, digamos, por qué se le llama así y por qué cada factor, o sea, determinados factores son intrínsecos o extrínsecos. Básicamente es por cómo se activa. Básicamente es por qué se activa o cómo se activa. Si vos ves la vía intrínseca, es activación molecular de proteínas, ¿está? Entonces, hay algo que produce la activación del factor 12, que ese factor 12 se provoca que el factor 12 activado active al factor 11, que se transforma en factor 11 activado, a través del calcio, el factor 9 más el factor 11, el calcio hace que el 9 se active y así sucesivamente, ¿está? En cambio, la vía extrínseca es mucho más directa porque lo que te está generando ahí es a través de un traumatismo. La generación de algún traumatismo te hace que se te active una cascada de coagulación a través de las proteínas que son sensibles a diferentes estímulos. En este caso le ponen el ejemplo del traumatismo. Entonces, eso es una vía extrínseca, por fuera de la sangre, ¿está? ¿Se entiende más o menos? Una se activa porque se rompió un vaso, como la vía extrínseca, y la vía intrínseca no, es propiamente de la activación de las mismas proteínas de hemostasia, o de la coagulación. Que todas terminan en el factor común, en el mismo lugar, ¿no? En la vía común, que es el 10, que es para generar la fibrina. Es las diferentes vías de activación, básicamente, para que entiendas. Buenísimo. Gracias. Profe, Sí. yo tenía una duda, no sé si lo pudo, o sea, si lo explicó, pero justo se me cortó en esa parte. ¿Por qué el cloruro de calcio, si es procoagulante, en los resultados de laboratorio, aumentó el tiempo de coagulación y no lo disminuyó? ¿En dónde leíste eso? No lo vi. No, en el cuadrito del laboratorio, en el cloruro de calcio, que es el tubo 8, el coágulo se forma en 8 minutos. A ver, vos estás hablando del TP, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver que lo abro. ¿Y dónde dice que se forma? Pues eso lo tenía que completar. Eso en realidad lo tienen que hacer ustedes en el laboratorio. ¿Dónde dice Claro, que... pero hay un video que, para justamente completar el video, está el cuadro y todo de cómo fue el experimento y eso, y en el tubo 8, que es el del cloruro de calcio, bueno, y también, bueno, en las pruebas, sale que se forma el coágulo a los 8 minutos. El resultado de la coagulación, mecanismo in vitro... la aceleración o retardo. Bueno, básicamente, a ver, lo que básicamente está ahí, lo que vos básicamente estás mostrando es cuáles son los factores que te pueden acelerar o atrasar el tiempo de la coagulación, básicamente.
¿tá? El dicumarol o la heparina te atrasan el tiempo porque son factores o son anticoagulantes, ¿tá? Después la temperatura, capaz que te lo puede acelerar porque acelera los procesos enzimáticos, el hielo te lo debe atrasar. Entonces son todos diferentes mecanismos. Básicamente es eso. No le des mucha más rosca que eso. Claro, no, eso sí lo entiendo, pero no, mi duda era justamente con el cloruro de calcio en particular, porque es procoagulante y tardaba más en formarse el coágulo, entonces como que no entendía por qué, pero bueno. No sabría decirte, che. Ah, bueno, ok. No sabría decirte, pero lo de última lo googleamos y vemos, a ver por qué el cloruro de calcio es un anticoagulante, ¿vos decís? Puede ser, Claro, en teoría. es in vitro. Puede ser. Mira, lo que sí puede ser es eso, o sea, vos no te des ni idea, porque ahí lo que estás midiendo, lo que vos estás midiendo ahí es in vitro, no es lo que está pasando justamente en una situación normal, fisiológica, ¿está? Está en contacto con paredes que no conoce, que no es el endotelio y que no lo inhibe, ¿está? El cloruro de calcio me fijo y después te lo respondo. Y lo ponemos en la PETCO y así lo solucionamos. Gracias, profe. Profe, una consulta, en ese mismo Sí. cuadro también está el citrato y EPTA. Esos son anticoagulantes, pero In vitro, son anticoagulantes in vitro. bien. ¿Y cómo, o sea, por qué lo son? ¿Cómo provocan ese efecto, por así decirlo? ¿Se unen al calcio o algo así? Claro, son quelantes de calcio, entonces lo que hacen es justamente prolongar el tiempo de la coagulación, básicamente. ¿Está? Básicamente va por ahí. Algunos son quelantes, otros impiden procesos de ionización del calcio, entonces eso hace que se prolongue la coagulación. In vitro, ¿no? Son situaciones in vitro. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, si no hay más dudas, chicos, nos vemos en la próxima clase, que seguramente nos va a tocar respiratorio. Así que les mando un buen saludo, cuídense y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.